Bueno, muchas gracias. Es un gran placer estar acá. Un especial saludo para nuestra querida Adriana. Muchas gracias por esta invitación, a todos los miembros del panel, a todos los presidentes de las cajas de compensación. Yo voy a entrar muy rápidamente en materia para poder tratar de abrir, Ricardo, con la discusión. He llamado a esta presentación justo en línea con el título, digamos, de esta conferencia, Crecimiento económico con equidad social, una senda de productividad con desarrollo social, y quisiera hablar muy rápidamente de los dos temas. Antes de entrar en materia, voy a ir muy rápido porque sé que el señor presidente habló de esto esta mañana, pero no sobra recordarlo. Hacia adelante hay que construir sobre lo construido y sobre los logros económicos tan importantes que se han alcanzado en los últimos 6-7 años. Primero, mayor inversión, en donde se refleja un aumento muy importante de la inversión extranjera directa, que hoy en día está a niveles de 13.000 millones de dólares. Esperamos este año cerrar con niveles de 11.500 millones de dólares, muy importante. Tasa de inversión en 27%, hace apenas unas décadas pensábamos cómo lográbamos llegar la tasa de inversión al 30%, finales de los 90 teníamos tasas del 12-13%, hoy contamos con una tasa de inversión similar a la que tenían en su momento los países asiáticos, así que ese es un pilar fundamental del crecimiento. Grado de inversión, ya llevamos pues básicamente 5 o 6 años con grado de inversión y las perspectivas de crecimiento pues nos ratifican en esos grados de inversión. Colombia es de las pocas economías que ha logrado mantener, a pesar de este choque, un grado de inversión. Logros ya más sociales, cobertura social universal desde el punto de vista de salud, un debate en Estados Unidos hoy en día sobre si debe haber cobertura universal. En Colombia superamos ese debate y el debate hoy en día no es de cobertura sino de calidad, y eso es importante. Reducción continua en el desempleo, fundamental especialmente, que no solamente ha sido la creación de empleo sino especialmente la generación de empleo formal. Ya voy a entrar en materia sobre esto. Y por supuesto, todo esto no sería suficiente si a la par no estamos acompañados de también reducciones en la pobreza multidimensional, una visión más amplia de lo que es las condiciones básicas de supervivencia para las personas, la calidad de la vivienda, de la educación, de su empleo, pero especialmente, por supuesto, de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, que también se han venido reduciendo de manera importante. Entonces, logros que voy muy rápido, que resumen crecimiento con equidad, con inclusión social. Y finalmente, desigualdad. Ya lo mencionaba Ricardo, somos de las economías más desiguales, pero fíjense cómo en los últimos 8 años se ha venido reduciendo de manera sistemática la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini. Sin embargo, quisiera entrar en el punto de fondo de lo que quisiera comentarles, que es la formalización. Aquí también el señor presidente les contó de esta importantísima tarea que se ha venido haciendo de incentivar el empleo formal. ¿Para qué? Porque ustedes saben, el empleo formal tiene las prestaciones sociales, garantiza de alguna forma recursos en el caso de pensión, por supuesto todo el tema de ARL y especialmente la inclusión productiva. Eso hace parte de lo que le da sostenibilidad a las personas para generar ingresos hacia adelante y para sus familias. Y después de la reforma del 2012 que eliminó el aporte del SENA, del ICBF, hubo una discusión, Adriana, sobre el tema de cajas de compensación, y la discusión se centró, oiga, realmente lo que está directamente relacionado con el empleado es las cajas de compensación. SENA y ICBF son servicios públicos que se podrían pagar de manera mucho más general, con impuestos generales. Esa fue la lógica en su momento de desmontar ese componente y no tocar las cajas, que sí tienen una relación directa con el bienestar del empleado. Y esto generó que por primera vez en más de 20 años de historia económica en Colombia tengamos una tasa de informalidad más baja que la tasa de formalidad. Por primera vez en Colombia hoy tenemos más formales que informales, y eso es una gran noticia. Nos falta mucho, pero creo que es un avance fundamental. Y temas, por ejemplo, como cómo ha aumentado la cobertura especialmente formal de las personas más vulnerables, en este caso las empleadas del servicio doméstico, que han aumentado en 12% en apenas un año. Todo esto de nuevo refleja que no es solamente formalidad a los más altos niveles de calificación, sino especialmente también sobre la base de la pirámide. Quiero mostrar esta gráfica para motivar la última parte de mi presentación, que es muy corta. Primero, esta gráfica muestra dos cosas bien interesantes. En el eje horizontal ustedes ven acá cómo es el salario medio de las diferentes ciudades frente al salario mínimo. Es decir, entre más a la derecha esté ubicado un punto en esta gráfica, más alto es el salario medio en relación al salario mínimo. En Colombia más o menos en promedio está en alrededor de 1,2 veces salario medio frente al salario mínimo, es decir, el ingreso promedio de las ciudades.
En el eje vertical lo que tenemos es la tasa de informalidad laboral. Y de manera muy natural, y creo que es bastante diciente esta gráfica, lo que muestra es que las ciudades que tienen más altas tasas de informalidad son aquellas en donde el salario medio es más bajo en relación al salario mínimo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de política? Por supuesto, no tiene que ver con decir, no, entonces tenemos que bajar el salario mínimo. Jason, si llega la señal. La respuesta no es tenemos que bajar el salario mínimo, es cómo aumentamos el ingreso medio, especialmente en las ciudades, para poder reducir la informalidad laboral y poder incluir a las personas que están por fuera de este sector formal para que, entre otras cosas, se beneficien de la pensión y de todos los beneficios que ustedes como cajas de compensación le prestan a los empleados. Y ahí, y este es el punto de la discusión, creo que es fundamental el tema de la productividad. Si podemos aumentar la productividad, pues indudablemente va a crecer el ingreso medio, especialmente en estas ciudades, y vamos a generar formalidad laboral e inclusión social con este crecimiento. El problema es que en Colombia realmente el crecimiento de la productividad es muy bajo. Acá tengo las tres fuentes de crecimiento: inversión, empleo y productividad. En este periodo de 15 años que les muestro acá, la inversión ha generado 3 puntos de crecimiento en promedio, el empleo, que aquí lo llamo capital humano, 1,3, y la productividad le ha restado al crecimiento. Entonces tenemos que avanzar en la productividad. Y hay una agenda muy importante y solamente les voy a mostrar 2. Progresividad del gasto y calidad de la regulación. La progresividad del gasto es fundamental, esto lo mencionó ahorita el presidente del BID. Tenemos que mejorar la forma en la que se focaliza el gasto público. Esto lo que les muestra acá a ustedes es cómo evoluciona la desigualdad en nuestro país una vez se le incluye el gasto monetario, las transferencias en dinero que le hace el gobierno a las familias, a los hogares. Y realmente no tenemos un impacto importante desde el punto de vista de la reducción de la desigualdad, es decir, hay una oportunidad para mejorar la focalización del gasto y poder generar reducciones en desigualdad. Esto lo comparo con Alemania y Reino Unido, pocas personas saben esto. Alemania y Reino Unido tienen niveles de desigualdad antes de las transferencias que hace el Estado muy similares a las de Colombia, pero como el gasto está muy bien focalizado, después de las transferencias la desigualdad se reduce en forma muy considerable y creo que ese es un reto hacia adelante, cómo mejoramos esa progresividad del gasto. Y el otro tema es la regulación, es un tema que hemos venido trabajando ya hace un largo año y medio, 2 años en Planeación Nacional. Cosas que no se han discutido típicamente en el debate de política pública, pero que hace parte fundamental de las condiciones habilitantes para la generación de empleo y especialmente de empleo formal. Este es un inventario de la regulación en los últimos 17 años, lo corrido del siglo XXI, de la normatividad que emite la rama ejecutiva del orden nacional, el gobierno. 95.000 normas se han emitido en 17 años, eso es alrededor de 15 normas diarias, más de 17.000 decretos, 68.000 resoluciones, es decir, una inflación regulatoria que por supuesto limita la productividad y la competitividad del sector privado y la generación de empresas. Y creo que eso hace parte fundamental de lo que deberíamos corregir y ahí hemos planteado varias soluciones: eliminación de trámites, en el 2012 una gran reforma que simplificó trámites, se decretó tiempos mínimos de consulta pública para mejorar la regulación y finalmente estamos implementando un estándar de regulación que al próximo año esperamos que mejore la calidad de la regulación. Esos 2 temas, focalización del gasto y la mejora en la regulación, creo que son fundamentales para mejorar la formalización, la productividad y la inclusión con crecimiento y social. Muchas gracias. Muchas gracias al director de Planeación Nacional.